Bueno, muchachos, entonces, la idea de hoy, pues, de haber visto el sistema de red eléctrica o la conexión eléctrica, tanto a nivel nacional como pues la misma que aplica para el mundo, vamos a hablar de los componentes o qué me componen una subestación eléctrica. Entonces, inicialmente nosotros sabemos o podemos definir que una subestación eléctrica es el conjunto de elementos, ¿cierto? O de equipos, que lo decíamos la vez pasada, ubicados en un mismo lugar. Pero en este caso, esos equipos eléctricos son encargados de transformar la tensión, es decir, hacer unos cambios de tensión, sea de alta tensión a alta tensión, o a baja tensión, o a media tensión, o a, qué sé yo, sí, o a extra alta tensión, ¿cierto? A cualquiera de estos niveles podemos nosotros transformar la energía en esta subestación. Perdón, la tensión. Transformar la frecuencia, ¿cierto? Es decir, nosotros sabemos que en alterna, pues nosotros tenemos una onda sinusoidal más de bonita, que es lo que nos gusta a todos en la parte eléctrica, que es un seno perfecto, ¿cierto? Y la podemos pasar a la rectificación o a una onda de continua, o si se me está cayendo la frecuencia, entonces podemos mejorar la frecuencia eléctrica, bueno, en fin. Tenemos la rectificación de onda, ¿cierto? O subestaciones de rectificación, que es para, eh, parecido a esta vaina, o si no decir lo mismo, que tenemos ondas de alterna, pasarlas a continua, pasarla a alterna, que la frecuencia se me está elevando a 60, 70 Hz por el sistema, entonces él la rectifica que me quede 60 Hz, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a tener de compensación, que son aquellas que me compensan tanto capacitancias como inductancias por medio de bancos de condensadores o reactores. Y pues una de las funciones principales es la interconexión de circuitos, abrir y cerrar o distribuir circuitos de energía. Teniendo en cuenta esto y que ahorita lo vamos a explicar más a profundidad, vamos a mirar la parte inicial, ¿cierto? Que es la clasificación de las subestaciones. Entonces nosotros estas subestaciones la podemos clasificar de la siguiente manera. Tenemos subestaciones según su función, ¿cierto? Que son las de maniobra y reparto, que es para distribuir o abrir circuitos, ¿cierto? O distribuir circuitos de una zona a otra. Es decir, si yo tengo aquí mi subestación, por acá me puede entrar un circuito, por aquí puede salir otro, por aquí puede salir otro, por acá puede entrar otro. Entonces, ¿qué es lo que me hace la subestación? Ah, bueno, pongamos a este a entregar energía, a este recibamos, o en su efecto este también puede entregar, este puede salir. Sí, eso es maniobra, abrir o cerrar circuitos para monitorizar este sistema. De transformación pura, pues es simplemente para cambiar los niveles de tensión. Tenemos de transformación y maniobra, que es para abrir y cerrar circuito y aparte de todo cambiar niveles de tensión. Tenemos de transformación y cambio de número de fases, de rectificación y de centrales de generación. Ahorita la miramos bien cada una a fondo. Tenemos según el emplazamiento, es decir, las que están a la intemperie o las que están en el interior. Las que están en la calle expuestas al sol, a la lluvia, al agua, o las que están sumergidas o internamente en edificaciones, que es lo mismo. Tenemos según su movilidad, que son las fijas o las móviles. Es decir, las fijas, pues las que están quieticas, ¿no? Y la móvil es la que nosotros tenemos, por ejemplo, cuando vamos a hacer una obra civil o perforaciones de petróleo o en minería o zonas áridas, ¿cierto? O que no llegue la energía, pues podemos tener estas subestaciones móviles. Según el aislamiento, las tenemos aisladas al aire, las AIS, o tenemos las GIS, que son las aisladas en gas. O también están las aisladas en aceite, pues ya no existe una subestación aislada en aceite, pero sí algunos equipos se aíslan por medio de aceites dieléctricos. Y las híbridas que tienen gas y aire. Según su ubicación, pues fácil, urbanas, rurales, industriales, residenciales
y hay unas específicas o especiales que son las subestaciones para plantas fotovoltaicas, para sistemas eólicos o, en su efecto, otros sistemas de generación de energía. Según niveles de tensión, alta, media y baja tensión, ¿sí? Y según su transformación, que son reductoras o elevadoras, ¿sí? Podemos clasificarlas de todas esas maneras. Si quiere, cópienlo y ya continuamos, por favor. Perfecto. Entonces, teniendo esto, vamos a hablar de cada una de ellas, ¿cierto? Empezando por la subestación de maniobra, que sencillamente la subestación de maniobra, pues lo que me hace es tener un mismo nivel de tensión, ¿cierto? En este caso, y poder distribuir en diferentes circuitos. Entonces, esto conecta dos o más circuitos, todas las líneas son de la misma tensión, en este caso, pues les puse 230 kilovoltios, como para decir que es una subestación de alta tensión. Permite la formación de nodos en una red enmallada, es decir, la subestación es un nodo y de ahí se distribuye la energía y aumenta la fiabilidad del sistema, ¿sí? Pues por ya que sería un sistema enmallado o una conexión en circuito cerrado.
Otra subestación es la subestación de transformación pura. Esta pues Profe, qué pena, es... ¿me deja ver la anterior Ay, diapositiva un momentico? sí, dale, dale, no, copia ahí, qué pena, tranquila. Ya, profe, gracias. Vale, con gusto. La otra subestación es la de transformación pura. Esta pues es identificada únicamente porque la función de ella es cambiar el nivel de tensión. Es decir, un sistema con transformadores, obviamente pues de apertura y cierre de circuito, pero que me transforma a un único circuito. Es decir, únicamente cambiar el nivel de tensión. No es más esta de subestación de transformación pura. Perfecto. Otra subestación, tenemos la subestación de transformación y maniobra. Esta subestación, pues, es la asociación o el acople entre una que me maniobra los circuitos, es decir, me abre y me cierra circuitos para distribuir los niveles de tensión, y perdón, para distribuir la corriente eléctrica o la energía, y la otra, pues, función es cambiar los niveles de tensión. Es decir, yo puedo tener por un circuito que me entre en 500 kilovoltios y distribuirlo en tres que me salgan de 230 kilovoltios, o entrar con uno de baja tensión de 230 y que me salgan dos de 500, o entra de 230 y sale uno de 500 y uno de 230, ¿sí? En fin, podemos hacer esas combinaciones, ¿cierto? Cambiando también los niveles de tensión. Un ejemplo claro es la subestación de Sogamoso, ¿cierto? Me entra una tensión de 230 kilovoltios y me distribuye una a 230 y la otra a 500 kilovoltios. Entonces, son muy comunes estas subestaciones, tanto de transformación como de maniobra.
Bueno, perfecto. Continuando, entonces tenemos la subestación de transformación y cambio de número de fases, en el cual, pues, como su nombre lo indica, me cambia el nivel de tensión y adicionalmente me cambia el número de fases. Entonces, esta está destinada a alimentar redes con distintos números de fases, ya sea redes trifásicas, hexafásicas, monofásicas, etcétera, etcétera. En este caso, pues podemos tener una subestación de media tensión donde me entran 13,2 voltios kilovoltios, perdón, y salga, bueno, de trifásico RST o 1, 2, 3, y me salga simplemente una red monofásica de 120 o una red bifásica de 220 voltios, ¿sí? Puede ser ese también. Entonces, esta simplemente, pues, me cambia el nivel de tensión y me aumenta o me disminuye el número de fases. Profe, ¿Tenemos? ¿me podría Sí, explicar de pronto qué diferencia tiene el anterior con el de transformación solamente? ¿La de transformación pura? claro, perfecto. Entonces, la de transformación pura simplemente únicamente me va a cambiar el nivel de tensión. Es decir, por ejemplo, yo tengo esta de transformación pura, entonces yo tengo aquí una red trifásica, vienen 3 líneas trifásicas, RST, bueno, RTS, ¿cierto? Viene a 500 kilovoltios. ¿Y ella qué me va a hacer? Me va a cambiar simplemente a 3 líneas, pero RST, a 220, a 230 kilovoltios, ¿sí? O sea, únicamente me está cambiando el nivel de tensión. La siguiente, que era esta de cambio de fases, vamos a tener acá que vienen 3 líneas, ¿sí? RST. Pero acá me pueden salir 2 líneas nomás, únicamente una R y un neutro, o me puede salir una S y una T, ¿sí? Estamos cambiando de 2 fases a 4, de 3 fases a 2 fases. O en su efecto, nosotros recordamos también que teníamos conexiones en los transformadores, que teníamos conexiones, supongamos, delta Y o delta delta, ¿cierto? O Y delta o YY, ¿sí? Y necesitamos conectar esta delta que viene acá a otros dispositivos. Entonces, supongamos que aquí hay una línea, pongámosla acá, aquí hay una línea que me sale YY0, y aquí hay otro circuito que me sale YY6. Entonces, en ese orden de ideas, si él viene único acá, de 3 líneas en delta, pues yo tengo que sacar 6 fases, ¿cierto? Entonces tengo que sacar una conexión que me identifique o que se puedan paralelar con la YY0 y otra que se puedan paralelar con la YY6, ¿sí? Supongamos que esta viene también YY0. Entonces tendría que sacar 3 fases para sacar YY0 y otras 3 fases para poder empararelar la YY6. Se me está convirtiendo en un sistema que viene de 3 fases a un sistema que sale 6 fases, ¿sí? Aquí salen 3 y aquí salen 3 fases. ¿Sí me hago entender, Lady, o vámonos? Sí, profe. Sí, señor, muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Perfecto. Tenemos la de rectificación. En Colombia no conozco una subestación de rectificación, porque en Colombia pues nosotros no manejamos distribución o transmisión con corriente continua. La corriente continua, la transmisión de corriente continua se utiliza mucho cuando nosotros tenemos largas distancias, es decir, miles de kilómetros, o 500 kilómetros, o, ¿sí? Entre subestación y subestación. Es decir, que tengamos que traspasar qué sé yo, el mar, que tengamos que traspasar varias
muchos kilómetros, pues unas distancias muy grandes. Entonces ahí sí distribuimos nosotros o transmitimos en continuo. Entonces nosotros tenemos que transmitir en continuo para evitar las pérdidas, ¿sí? Y pues facilitar el transporte. Pero también vamos a necesitar ya alterna para poder conseguir alimentar nuestros equipos. Entonces podemos llegar a tener alterna. Esta subestación me rectifica, viene la onda así y me la pasaría a una onda de continua, ¿cierto? O una línea continua para recibirla en otro nivel de tensión. Esto normalmente o se ve normalmente mucho en Europa. En Europa aplican muchos estas subestaciones. Entonces simplemente es para pasar de alterna a continua o de continua a alterna. Y más que todo no se utiliza transformadores, bueno, ahí la imagen está de la subestación, pero más que todo se utilizan son sistemas electrónicos de potencia, ¿sí? Para rectificar esta onda. Perfecto. Y finalmente tenemos la subestación de central, que esta subestación de central es la que está pegada a la planta de generación. ¿Sí? Es decir, nosotros generamos acá, vamos que tenemos nuestra planta de generación acá. El generador normalmente genera a 6 kilovoltios, pero a megaamperios, ¿sí? A amperios o el nivel de corriente es supremamente alto. Entonces es tan alto que no se puede sacar aquí conductores de cobre o cableado. Entonces esto sale en unos barrajes o en unas barras de cobre o de material conductivo bastante grueso y entra de una vez a la subestación lo más cerca que se pueda. Normalmente están a 4, 5, 6 metros del generador, ¿sí? 10 metros por mucho, ¿cierto? Donde el transformador la recibe y de una vez me eleva la tensión a 500 kilovoltios o a 230 kilovoltios, perdón. ¿Sí? Esa es la función de esta subestación, la planta que está pegada a la planta de generación. ¿Cuál fue la pregunta? Pregúnteme, Juan Sebastián. Tengo, no sé, de pronto, es que me estoy equivocando o no.
Tengo la duda que si de pronto una subestación de transformación de número de fases se puede interconectar con las de maniobra. Claro, claro, perfecto. Todas se pueden interconectar con todas. Ah, bueno, listo, creo que sí, que como ya yo relación la una con la otra, Claro, entonces sí, claro. tenía como esa pregunta. Sí, sí, claro, nosotros la podemos interconectar y normalmente siempre después de una de transformación va a ir una de maniobra, ¿no? Normalmente. Porque si Sí, nosotros transformamos es para distribuir el nivel de energía, entonces, perdón, distribuir la energía a otras cargas. Entonces, normalmente, pues sí hay de maniobra pegada a la de transformación. sí, digamos para los casos de las partes industriales para liberar de carga, ¿no? Exactamente. Sí, sí, tiene toda la razón. Vamos a hablar de los componentes de una subestación eléctrica, es decir, qué compone una subestación. Entonces, inicialmente, nosotros tenemos en la obra civil, ¿sí? Que pues no es de la parte eléctrica como tal, pero nosotros tenemos que saber de esto, ¿cierto? Porque si está bien la obra civil, pues nosotros podemos interconectar la parte eléctrica. Si está bien la parte eléctrica, pues podemos nosotros tener una buena obra civil. En la obra civil, pues vamos a mirar ahorita punto por punto. Tenemos lo que es la cimentación, las fundiciones de equipos y pórticos, las canalizaciones de cables de control y potencia, caminos de acceso para personal, malla de puesta a tierra, drenajes y suministro de agua para servicios generales, estructuras de edificio, pozos de recogida de aceite, grava artificial y muros cortafuegos. Todo esto en función de pues o en pro de un buen funcionamiento de la subestación. Pero adicionalmente a eso, aquí hablamos de pozos de recogida de aceite, hablamos de muros cortafuegos, hablamos de, ¿qué otros por acá? Canalizaciones y potencia, que estamos hablando de la interconexión o de los sistemas civiles para poder interconectar esta vaina. Entonces, eh, cuando tenemos un transformador en una subestación, normalmente alta o extra alta tensión, que son refrigerados por aceite, hay que hacer esto que se llama trampa de aceite. ¿Qué sirve esto? Esto sirve por si me llega a fallar el transformador y se llega a regar el aceite, no me vaya a dispersar hacia zonas verdes y me vaya a generar un daño ambiental, sino que simplemente él ingresa acá y tenemos la trampa de aceite para que no se me vaya a distribuir por diferentes zonas de la subestación. Y también, pues normalmente, si es una subestación de baja o de media tensión, las conexiones van a ir subterráneas. En alta y extra alta tensión sí van aéreas, ¿sí? Pero cuando son de baja tensión y son de interiores, normalmente van subterráneas y van a una caja de distribución. Entonces, hay que tener claro también eso, cómo va a ir ese circuito o esa conexión para mirar esas obras civiles.
Perfecto, entonces inicialmente pues lo que se hace en una obra civil que tenemos que tener en cuenta nosotros son las bases de hormigón, ¿cierto? Mirar a ver cómo las están haciendo, que cumpla con las presiones debidas, que cumpla con las especificaciones debidas, ¿cierto? Porque pues nosotros vamos a manejar equipos altamente pesados y pues no es conveniente que de pronto se empiecen a presentar grietas o fisuras y se nos hundan los equipos. Adicionalmente a esto, pues tiene que estar todo debidamente nivelado, ya que pues vamos a manejar equipos que de pronto manejan vibraciones como un transformador, ¿sí? Le manejan movimiento como los interruptores y los seccionadores, y si está desnivelado el suelo, obviamente me puede empezar a presentar fallas de inestabilidad en los equipos. Entonces esta parte, pues nosotros somos o vamos a ser ingenieros electromecánicos, pero debemos también saber de esta parte o analizar esta parte. La excavación, pues una parte de la obra civil donde el cual pues por medio de maquinaria amarilla realizamos la excavación donde van a ir los pórticos, donde van a ir las trampas de aceite, donde va a ir los equipos auxiliares, donde van a ir la edificación de maniobra o de control. Entonces, pues obviamente esto es una parte sencilla, pero que hay que tenerla en cuenta también. Tenemos los famosos muros cortafuegos. Esto sí es importante. Se ven a gran escala en las subestaciones de alta y extra alta tensión, pero en las de media tensión también tenemos que hacer todo el cuarto de esta manera. ¿Qué me cumplen los muros cortafuegos? En el momento en que él falle y empiece a generar o se incendie por el aceite o por recalentamiento, bueno, cualquier motivo, estos muros lo que me evitan es que el fuego propague hacia los transformadores que están hacia los lados o hacia los equipos que están hacia los lados, sino que simplemente él se queme pero en esta parte y no haya propagación de fuego o de incendio hacia las laterales. Tenemos también la fundición de pórticos. En este caso, pues tengo la fundición, una foto, una fundición de pórtico de un CT o un transformador de corriente, donde pues sencillamente se hace la excavación y se pone los pollos, como lo quieran llamar ustedes, o normalmente nosotros lo llamamos stup, que es donde van a ir ancladas las patas tanto de las torres como de los pórticos. Un punto importante es la malla de puesta a tierra. La malla de puesta a tierra, pues como su nombre lo indica, es una malla que va en la parte inferior o en la parte de la tierra, ¿cierto? Para proteger los equipos. La función de ella es recibir sobrecorrientes y sobretensiones y disiparla en un espacio de tierra. Todos los equipos en una subestación deben ir aterrizados a tierra, absolutamente todos. Y si yo le hago una tierra, supongamos especial a este equipo, esta tierra debe ir interconectada con las demás tierras. Si yo saco aquí una tierra, ¿cierto? Una varilla, esta debe ir interconectada también con todas las tierras para equipotenciar el circuito. ¿Sí? Porque si está conectado eléctricamente, pero no está conectado por tierra, entonces donde él encuentre la resistencia más baja, él se me va a ir por acá. Y si aquí tenemos simplemente una varillita de cobre, pero aquí tenemos toda esta vaina, pues él se me va a disipar por donde haya más facilidad el camino y podemos dañar el equipo. Eso es una condición. Segundo, para medir las tierras, nosotros tenemos un equipo que se llama telurómetro, que es el encargado de medir, pues, la resistividad del terreno. Este equipo cuenta con un electrodo de puesta a tierra, ¿sí? En el cual, pues, va a ir conectado una tensión, un conductor, pues, que sale del telurómetro. Y a unas distancias prudentes mayores a 20 metros, vamos a conectar las picas internas y externas, es decir, a diferentes profundidades. ¿Qué va a pasar con eso? Nosotros le vamos a inducir una tensión de corriente continua y él me va a medir la resistencia que va a haber entre estos electrodos. Normalmente pues se cambian o se hacen a diferentes niveles de profundidad, es decir, a 20, 30, 50, 60 centímetros, hasta que nos dé la resistividad requerida. Nosotros en una subestación requerimos una resistencia entre 0 y 2 ohmios por mucho, ¿sí?
Es una resistencia bastante bajita y eso es lo que necesitamos. Que la resistencia tienda a cero para que todas las corrientes que hayan o sobrecorrientes que haya y sobrevoltajes que hayan se me vayan a tierra y se me disipen en esta parte y no tengamos problemas en los equipos. Un punto muy importante y muy interesante es que supongamos cuando nosotros vayamos a analizar o vayamos a medir un sistema de puesta a tierra, en este caso que ya esté construido y no esté a la intemperie, que podamos nosotros introducir electrodos en la tierra, sino que esté en su empresa donde usted trabaja y no hay espacio para clavar el electrodo, ¿sí? Normalmente pues no hay como una zona donde clavar el electrodo, entonces nosotros lo que ponemos son unas superficies metálicas, ¿cierto? O una lámina metálica superconductoras y obviamente pues le echamos un poquito de agüita acá para que aumente la conductividad. Y medimos la tierra con estas láminas, ¿sí? Son casos especiales, pero de pronto, si usted tiene ese problema en su empresa, ¿sí? Y llega alguien allá y dice, uy, no podemos clavar la pica, venga, tumbemos, partamos aquí la baldosa. Dígale, no, mano, qué pena, es que esto se puede medir por medio de láminas de cobre, le echamos un poquito de agua y medimos la resistencia, a ver cómo está la resistividad del terreno con respecto a la tierra, ¿sí? Y pues es una manera sencilla. Esto como a truco de pronto para si se les presenta esta posibilidad más adelante. Dame un segundito, voy a compartirles acá. Voy a compartirles un video de unas subestaciones o el resumen de los componentes de unas subestaciones para continuar con la presentación. Entonces, no estoy compartiendo todavía. Perdón. Ya. La electricidad es la forma de... La electricidad es la forma energética más práctica para llegar energía a nuestros hogares, junto con la energía térmica que obtenemos a partir normalmente de gas natural, pero que también podemos obtener a partir de diésel o a partir de biomasa. La energía eléctrica se ha convertido en esta fuente energética sencilla, barata entre algunas comillas, pero una fuente energética útil, práctica y que sin duda es responsable de la sociedad del bienestar en la que disfrutamos hoy en día. Vamos a ver cómo llega la electricidad hasta nuestras casas, cómo se genera, cómo se transporta, cómo se distribuye hasta nuestros hogares. La electricidad se genera hoy en día en centrales eléctricas, a pesar de que es muy probable que el modelo de generación eléctrica cambie en los próximos años. Hoy en día se genera en grandes centrales eléctricas. Mayoritariamente pues, utilizamos la energía nuclear, la energía procedente de centrales de carbón, la energía procedente de centrales de ciclo combinado y en los últimos años, en los últimos 20 años aproximadamente, las energías renovables han tenido un desarrollo tan importante que hoy en día son prácticamente la primera fuente energética del país. Esta fuente energética se distribuye básicamente entre las grandes centrales y las pequeñas centrales hidroeléctricas, la energía eólica, la energía que se genera a partir de la energía eléctrica que se genera a partir del recurso eólico y la energía eléctrica que se genera a partir de la radiación solar. Con todas estas formas de generación, generamos en sitios localizados que normalmente pueden estar más o menos cerca de los consumidores, pero vamos a entender que no hay ninguna relación entre el sitio en el que se genera la energía eléctrica y el sitio en el que se consume. Y esta energía generada en estas grandes centrales es necesario
transportarla a través de una red eléctrica de transporte que pertenece a una compañía. Sería absurdo que hubiera 5 compañías que todas ellas transportaran la energía eléctrica, porque de alguna manera el transporte de la electricidad en grandes cantidades es un monopolio natural, porque sería absurdo que fuera de otra forma. En España esto se hace a través de una compañía denominada Red Eléctrica de España, REE, y es propietaria de las grandes redes de distribución que distribuyen en voltajes muy altos, en voltajes que van de 132.000 voltios, 220.000 voltios o 400.000 voltios. Esta red de transporte, nosotros en nuestras casas no consumimos en 400.000 voltios, ni en 220.000, ni en 132.000. Nosotros consumimos en baja tensión, con lo cual será necesario de forma gradual, a medida que nos vayamos acercando a nuestros hogares, ir reduciendo la tensión a la que nosotros nos vamos a abastecer. ¿Por qué transportamos en alta tensión y por qué consumimos en baja tensión? ¿Por qué no transportamos directamente en la tensión en la que vamos a consumir y nos quitamos muchos elementos del medio? Porque el transporte en alta tensión, tal y como demostró y desarrolló pues, quizá una de las mentes más privilegiadas de las que ha disfrutado la humanidad, que fue el ingeniero Nikola Tesla, pues parece mucho más interesante transportarla en alta tensión, porque de esta manera se minimizan las pérdidas asociadas a este transporte de energía eléctrica desde los puntos de generación hasta los puntos de consumo. Aumentando el voltaje disminuimos la intensidad, y como las pérdidas son proporcionales a la intensidad, pues cuanto más alto sea el voltaje, más pequeños son los cables y menores son las pérdidas por efecto Joule o por pérdidas térmicas que tenemos en la red. Pero claro, nos genera el gran inconveniente de que tenemos que ir transformando esta tensión hasta las bajas tensiones de las que disponemos en nuestros hogares. El primer paso será transformar de la red de alta tensión, de la red de transporte, pasar a la red de distribución. En esta red de distribución las tensiones ya son mucho más bajas, pues son tensiones de 66.000 voltios, de 50.000 voltios, de 45.000, de 25.000, de 15.000 voltios, y para ello necesitamos subestaciones subestaciones reductoras que van a ir reduciendo la tensión a medida, como digo, que nos acercamos hasta nuestras casas. En la entrada de nuestros pueblos tenemos una subestación que baja la tensión desde las tensiones de transporte hasta tensiones de distribución. ¿Cuáles son los elementos principales de una subestación reductora? El principal elemento, por supuesto, será el transformador. En ese transformador será el responsable de cambiar la tensión desde las altas tensiones de transporte hasta las tensiones de distribución, que, como digo, seguirán siendo alta tensión, pero mucho más baja. Pero necesitamos, además de eso, toda una serie de elementos. Una subestación cuenta, en primer lugar, con unos elementos de soporte, un pórtico, y tenemos además unos elementos de protección contra el rayo. Tenemos que entender que los cables son metálicos, la posibilidad de que un rayo caiga en un cable pues, es una posibilidad no despreciable, y por tanto tenemos que considerar que eso pudiera ocurrir. Los medios de protección que tenemos en una subestación para luchar contra la caída del rayo son 3. En primer lugar, el cable de guarda; en segundo lugar, el pararrayos; y en tercer lugar, el elemento más desconocido para nosotros, menos habitual, que va a ser la autoválvula. La autoválvula es un elemento que se va a volver completamente conductor en el caso de que un rayo cayera o cualquier evento hiciera que la tensión subiera muchísimo. Para proteger el transformador, lo que va a hacer este elemento es convertirse en un conductor perfecto que va a conducir la tensión a tierra. Después necesitamos elementos de corte, elementos que nos permitan aislarnos de la red, y estos elementos son 2. El seccionador,
Y un seccionador no es más que un elemento que permite cortar, interrumpir el paso de la corriente, pero además de forma visible. Es decir, que nosotros vemos que no hay comunicación física entre una parte del cable y otra parte del cable. Pero también tenemos el interruptor, un interruptor normal y corriente que interrumpirá, pero claro, teniendo en cuenta que el pequeño chispazo que vemos en nuestro interruptor cuando encendemos la luz de casa, imaginemos cómo es ese chispazo en alta tensión. Pues el interruptor lo que va a tener va a ser una serie de elementos internos que se van a encargar de eliminar o por lo menos reducir ese arco y los efectos nocivos del arco eléctrico que se forma en el momento que interrumpimos, en el momento que conectamos dos elementos con tensiones muy diferentes. Tenemos a continuación dos elementos que nos van a permitir medir los transformadores de intensidad, los transformadores de tensión. ¿Cómo sabemos cuál es la tensión y la intensidad? No podemos ir con un medidor portátil porque sería peligroso, sería complicado, así que necesitamos instalar online una serie de medidores. Estos elementos son los transformadores de tensión y los transformadores de intensidad. No stop signs, pero limit. Nobody's gonna slow me down. Like a wheel, gonna spin it. Nobody's gonna mess me around. Tenemos un cable que une la subestación con cada uno de los centros de transformación que hay repartidos a lo largo de toda la población. En estos centros de transformación, la tensión que llega desde la subestación va a volver a bajar y ya bajará de una forma definitiva hacia la baja tensión. Pero para minimizar las pérdidas, eso tiene que ocurrir ya muy cerca de nuestros hogares. Bueno, perfecto. Entonces aquí veíamos como un resumen, ¿sí?, de las subestaciones, algunos elementos que va a tener la subestación, ¿cierto? Que obviamente lo vamos a analizar más adelante. Pero pues, en fin, teníamos como la composición y el sistema de transporte, generación, distribución y comercialización, que ya habíamos hablado con sus respectivos equipos. Aquí hablaban de unos niveles de tensión, ¿cierto? Son diferentes a los niveles que nosotros hablamos acá, ya que ellos trabajan con frecuencias de 50 Hz y nosotros trabajamos con frecuencias de 60 Hz. Es decir, ellos transmiten a 400 kilovoltios, nosotros transmitimos a 500 kilovoltios. Ellos transmiten, si no estoy mal, a 380, nosotros transmitimos a 230, así que serían como los voltajes de similitud dependiendo de la frecuencia. Ahora vamos a hablar del elemento primordial de la subestación, que es el transformador de potencia. Nosotros ya en Máquinas 1 con la mayoría hemos visto los transformadores de potencia, ¿cierto? Entonces aquí vamos a mirar a gran escala, pues, qué es un transformador y sus partes y el funcionamiento que va a tener en la subestación. Pero para entender esto, pues tenemos que mirar cómo está compuesto o cómo se construye un transformador. Voy a compartirles acá. Transformadores eléctricos. Los vemos por todas partes, pero a menudo no comprendemos su gran importancia en nuestra vida diaria. Tienen la misión de transformar el alto voltaje de las líneas eléctricas en el bajo voltaje adecuado para uso doméstico. Los transformadores disminuyen el voltaje de las líneas eléctricas para que los electrodomésticos no reciban demasiada energía. Para hacer un transformador se empieza con dos materiales: papel impregnado de cola epóxica pegado a un bloque de madera y una lámina de aluminio de 3 milímetros de grosor, un metal que aguanta el calor que produce la corriente a alto voltaje. Se fijan ambos materiales al bloque y se gira, envolviendo juntos el papel aislante y el aluminio. Un juego de barras de aluminio, llamado conductor de bajo voltaje, envía corriente de bajo voltaje fuera del transformador. Doblan el conductor y pasan la pieza a otra máquina giratoria para seguir envolviéndola. El papel aislante lleva cola epóxica en ambas caras
La cola se derretirá después e inmovilizará varios componentes de la pieza. En la siguiente sección, un operario aplica más papel encolado y luego hilo de cobre encolado. Enrolla una capa de hilo que cubre el papel. Luego repite el proceso de nuevo, formando una segunda capa de hilo de cobre. Ahora suelda un hilo conductor de alta tensión al hilo de cobre y después envuelve otra capa de hilo de cobre. Suelda el llamado hilo conductor de salida, el hilo que sobresale del cilindro del transformador y unos cables recubiertos de vinilo que se conectarán a diversos voltajes fuera del transformador. La pieza que acaban de hacer se llama bobina. Ahora, con acero magnético, hacen el otro componente principal del transformador, el núcleo. Un operario asegura la bobina y los núcleos con abrazaderas de metal que ayudarán a fijar el conjunto en el tanque. Luego lo envía a un horno, donde se calientan durante 8 horas a 135 grados centígrados. El calor seca cualquier rastro de humedad para mejorar el aislamiento. La cola epóxica ha fusionado el papel, la lámina de aluminio y los hilos de cobre. El conjunto se mete en un tanque de acero. Cubren con una junta de goma todo el perímetro y atornillan un cable de masa. Luego insertan 3 bornes termoplásticos. Conectan el conductor de bajo voltaje a los bornes termoplásticos y luego atornillan estos al tanque. Pegan una guía de carga de aceite al lateral del tanque. Luego colocan una máquina cargadora automática. La máquina llena el tanque de aceite mineral, haciendo el vacío para que el aceite se disperse por la bobina y los núcleos. El aceite se usa por sus propiedades térmicas y aislantes. Un detector interno de fallos avisará a los de mantenimiento si hay un cortocircuito. Se pasa un cable conductor por el aislador termoplástico y se coloca en su sitio. A continuación, va el conector de alto voltaje. Luego se atornilla la tapa del tanque. La transformación, por así decirlo, está terminada. Antes de que los transformadores entren en servicio, tienen que pasar varias pruebas verdaderamente electrizantes. Este equipo simula la carga de un rayo de 145.000 voltios. Luego pasa a un tanque de agua para comprobar si tiene fugas. Si pasa la prueba, pronto aparecerá en un poste cerca de su casa. Perfecto, entonces acá pues miramos cómo está compuesto o cómo construyen esos transformadores. Obviamente estos son de baja tensión, bueno, de baja tensión y de media tensión y de baja potencia. Es decir, ahí veíamos en la placa, o podemos ver en la imagen, que son aproximadamente de 50 kilovoltiamperios. Entonces son de baja tensión, de baja potencia. Pero podemos ver también los de alta y extra alta tensión. Se construyen con el mismo principio, ¿cierto? Pero obviamente con mucho más restricciones de aislamiento y de potencia, ¿no? Y también analizamos acá en el video que lo más crítico para un transformador es la adquisición de agua o de humedad, ¿cierto? No se le puede introducir absolutamente nada de agua y de humedad a los transformadores porque eso me genera cortocircuito y me genera inmediatamente dañar la bobina. Y la bobina pues es el principio fundamental de los transformadores y es el corazón y lo más costoso que hay en los transformadores. Tenemos los transformadores de potencia, que son aquellos que me cambian los niveles de tensión y me distribuyen o me permiten el paso de la potencia. Donde pues aquí vemos un transformador a gran escala donde tenemos las entradas o las salidas o entradas de los bujes de alta tensión.
tenemos las salidas o las entradas de los bujes de baja tensión, tenemos todo este sistema que es el sistema de refrigeración por medio de radiadores o extractores de calor. Tenemos aquí también en esta parte. Vemos que es de gran escala, ¿no? Lo vemos grandísimo a comparación de un container. Sabemos que un container es grande. Y vemos aquí de pronto el personal, la dimensión que tiene con respecto a ese transformador. Bueno, tenemos acá lo que se ve normalmente en una subestación de alta y extra alta tensión, que es un banco de transformadores monofásicos. En ese orden de ideas, nosotros ¿qué vamos a tener? Tenemos 1, 2 y 3 transformadores. Entre ellos se va a generar una conexión. Ya nosotros sabemos que se puede conectar delta o Y, ¿cierto? Por la parte de alta y por la parte de baja pues podemos tener otra conexión. ¿Para qué se utiliza este banco de transformadores monofásicos? En el caso de que llegue a fallar una fase, pues lo único que toca hacer es coger este cablecito y pasarlo al transformador de respaldo, que sería el cuarto transformador, mientras hacemos el mantenimiento de este transformador, ¿sí? Entonces normalmente se utilizan son bancos de transformadores monofásicos. Vemos acá también pues los muros cortafuegos, ¿cierto? Que me están separando estas líneas. Vemos los rieles para sacar estos transformadores. ¿Qué más podemos identificar aquí a simple vista? Vemos los pararrayos. Estos son los pararrayos. Estos sí son los bujes de entrada. ¿Qué más vemos por acá? Ah, bueno, aquí está el otro pararrayo, aquí está el otro pararrayo, vemos los bujes de entrada y van todos interconectados, ¿cierto? A una línea superior o al famoso barraje que nosotros conocemos. Tenemos ya en baja tensión lo que son los transformadores. Bueno, aquí dice banco de transformadores monofásicos, ¿no? Esto es un transformador trifásico. Me equivoqué ahí, qué pena. Este es un transformador trifásico. Vemos los bujes de alta tensión, vemos las salidas o los bujes de baja tensión con un respectivo neutro. Podemos identificar que es de 45 kilovoltiamperios, ¿cierto? Y pues aquí no vemos mayor problemática. Ah, bueno, aquí está la tierra. Podemos identificarla acá. Como la tierra no tiene símbolo, no tiene, pero debería tenerlo. Y debería tener las especificaciones o la marca técnica, ¿no? Tenemos aquí un transformador de varios devanados, es decir, aquí lo miramos por fase, esto es por fase, viene una tensión, digamos el primario, y en el secundario podemos sacar varios devanados de las bobinas, es decir, entre este punto y este punto tenemos un voltaje 1, pero entre estos dos puntos podemos tener un voltaje 2, pero entre estos puntos podemos tener un voltaje 3, ¿sí? O si yo cambio el TAC acá, podemos tener otros niveles de tensión dependiendo las necesidades que tengamos para la alimentación de la carga. Tenemos acá un transformador multisección, ¿cierto? Donde pues, o multitensión, perdón, es que multisección, multitensión, donde tenemos acá una entrada o una salida de unos bujes de una tensión. Supongamos que este es 34,5 kilovoltios. Tenemos los otros que son estos, ¿cierto? Que es otro nivel de tensión. Digamos que este es 13,8 kilovoltios. Y aquí podemos tener otro nivel de tensión que puede ser 13,2 kilovoltios, ¿sí? Entonces, yo puedo energizar este transformador por cualquiera de estos tres niveles y me va a salir la tensión por cualquiera de esos niveles. Es decir, yo puedo energizar por 34,5 y me va a salir por 13,8 o 13,2, o puedo alimentar por 13,2 y me sale 13,8 y 34,5, o puedo alimentar por 13,8 y me sale 34,5 y 13,2, ¿sí? A esto le llamamos nosotros los transformadores multitensión, que tienen varios niveles de tensión, tanto para alimentación o para salida. Vemos también
de manera de repaso, que ya lo hemos visto en máquinas 1, pero lo vemos acá, los componentes básicos que tiene un transformador. En este caso, en la zona europea, pues a esto le llaman válvula, nosotros le llamamos, autoválvula, perdón, nosotros le llamamos pararrayo. ¿Qué me hace el pararrayo? Pararrayo simplemente me dice, si yo tengo una onda sinusoidal y hay una descarga atmosférica, él me detecta la descarga atmosférica y me sube la onda, ¿cierto? Porque una onda pues me detecta la sobretensión, entonces quiere decir que aumenta la tensión. Y por este lado también. Entonces, ¿qué me hace el pararrayo? Me dice, si usted viene acá en esta línea, pues yo le mocho esta onda para que usted se recorte aquí un poquito, ¿sí? Y esta sobretensión, perdón, y esta sobretensión que estamos teniendo, ¿sí? ¿Yo qué hago? La recibo y la mando a tierra. Entonces, ¿cómo iría esta conexión? Esta conexión iría de la siguiente manera. Viene la línea, de la línea entra el pararrayo pasa al buje y pues saldría por baja tensión, ¿sí? Que si hay una sobretensión, entonces él me dice, tranquilo papá, que yo lo protejo. ¿Sí? Exactamente igual acá, viene la línea, pasa por el pararrayos y entra el transformador, viene la línea y pasa por el pararrayos y entra el transformador. Es decir, él no coge toda la tensión, él lo que le dice es, venga, espere tantico, distribuyámonos. Yo mando algo a tierra, pero usted siga sintiendo un poquito de esa tensión, ¿sí? Tenemos aquí el dispositivo de expansión. ¿Qué es ese dispositivo de expansión? Es prácticamente el pulmón del transformador. Es decir, aquí hay una bolsa, ¿cierto? Que no tiene contacto con o sea, la parte interna de la bolsa no va a tener contacto con el exterior. Y ella va conectada acá, ¿sí? Por medio de una tubería. ¿Qué me permite? Que cuando aumenta la temperatura del transformador, ¿qué pasa? Si tiene un aceite dieléctrico, entonces el aceite con la temperatura, pues obviamente se dilata y empieza a generar aires o gases, perdón. Entonces, esta bolsa se infla acá adentro y mantiene ese gas para que cuando respire el transformador no me salga al exterior ese gas. Porque ¿qué pasa si sale al exterior? Si sale al exterior ese gas, pues quiere decir que puede entrar gas o aire ambiente al interior del transformador. Y si ingresa aire ambiente o humedad al transformador, pues nos lo tragamos de una vez o lo dañamos, ¿sí? Entonces hay que tener cuenta en eso. Tenemos el relé Buchholz, ya más adelante lo vamos a ver. Tenemos la sílica gel que me permite absorber la humedad del transformador. Los bobinados, que son corazón de los transformadores. Los bornes de baja, que ya los habíamos visto que son estos. Y los bornes de alta, que son estos bujes que tenemos acá. Llamamos también bujes o en Brasil lo llaman buches, por si de pronto leen algún libro en portugués. Y acá pues tenemos exactamente lo mismo, ¿no? Los bujes de alta o la entrada, los bujes de salida, tenemos aquí los rieles, tenemos el soporte, tenemos aquí la placa del transformador, aquí tenemos el sistema de puesta a tierra, lo nombran acá. Tenemos la base del transformador, tenemos la placa característica, los cárcamos de arranque, ¿sí? ¿Cuáles son los cárcamos de arranque? Pues serían estos, que estos me sirven ¿para qué? Para que en el momento en que yo vaya a mover ese transformador, lo pueda coger de acá y lo amarramos ya sea a una diferencial o a una grúa para que podamos mover esta parte de acá. Tenemos el sistema de refrigeración o radiadores, ¿sí? O cámaras de disipación de calor. La válvula de llenado, ¿sí? Que pues la válvula de llenado es cuando le vamos a inyectar aceite al transformador, o el transformador es de aislamiento por aceite o refrigeración por aceite. Y finalmente, pues muchachos, vamos a tener